Entonces quiere decir que Guillermo tiene un periodo histórico bien largo. O sea, estamos hablando de finales del siglo V hasta el siglo XI. Aunque no tiene el periodo histórico más largo del lugar que vamos a visitar. ¿Por qué? Porque cuando estemos en Éfeso vamos a estar en el siglo XI antes de Cristo al siglo XI después de Cristo. Pero eso no quiere decir que le vamos a quitar mérito a Guillermo. Entonces, todo lo que están viendo en el entorno es natural. O sea, natural, las formaciones, los agujeros, las columnas, los huecos, naturalmente están hechos por manos del hombre. Pero lo que es la montaña, lo que es la caliza, lo que es el tufo, lo que es la formación, todo eso es natural. Entonces, volviendo otra vez al periodo histórico, finales del siglo V empiezan a esculpir. Esculpen, hacen las capillas, hacen las viviendas, hacen los depósitos, hacen los comedores, porque claro, estas personas vivían en clanes. Vivir en clanes significaba compartir, o sea, compartir comida, compartir trabajos, compartir espacio, etcétera, etcétera, pero a la hora de irse a dormir, naturalmente dependiendo del núcleo familiar que podrían tener, cada uno tenía su hueco. ¿Por qué lo hablo de esta forma? Porque la gente piensa que el hecho de que vivieran en cuevas quiere decir que eran cavernícolas. No, aparte, si estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de bases morales. Por lo tanto, claro que compartían todo, pero a la hora de irse a dormir, efectivamente cada uno en su hueco. Entonces, siglo V empiezan a esculpir. De pronto, claro, en el siglo IX aparece un periodo que le llamamos el periodo iconoclástico. ¿Qué pasa en el periodo iconoclástico? A ver, vamos a abrir paréntesis. En el periodo iconoclástico, el cristianismo se deja influenciar. Y no se deja influenciar por la religión, no. El cristianismo se deja influenciar principalmente por la filosofía. A ver, cuando nosotros estamos hablando de cristianismo en Asia Menor, de cristianismo en Anatolia, estamos hablando, sin medir la sensibilidad de nadie, estamos hablando de un cristianismo más pensado, más profundo, más místico. ¿Debido a qué? Debido a que estamos en Oriente. Por lo tanto, claro que se va a dejar influenciar por la filosofía. Entonces, en el siglo IX no solamente se deja influenciar por la filosofía, sino que en el siglo IX, al empezar el periodo iconoclástico, yo digo que el cristianismo pierde arte. ¿Por qué? Porque el periodo es totalmente de simbologías. Entonces se pierden frescos, se pierden estatuas, se pierden imágenes, todo se pierde, solo es simbología. Entonces se pierde aquello, ganan ¿qué? Más pensamiento, más profundidad, más misticismo, pero en el siglo X ya están muy místicos, ya están sumamente profundos, ya han absorbido, entonces se dan cuenta que sí, que por un lado sí han ganado, pero por el otro lado se ha perdido algo. Por esa razón, en el siglo X, todo vuelve a su normalidad en el buen sentido. O sea, ya hay una cierta profundidad, ya hay un cierto misticismo, pero aparte, vuelven las estatuas, vuelven los frescos, vuelven los dibujos, o sea, vuelve el arte otra vez al cristianismo, ¿sí? En el siglo XI el lugar es abandonado. ¿Y por qué es abandonado el lugar? Y en el siglo XI empiezan las invasiones, en el siglo XI, XII, el lugar ya pierde su identidad en el sentido de que forma parte del Imperio Otomano. Las capitales del cristianismo van cambiando. Fíjense que nosotros estamos a 70 kilómetros de una ciudad que se llama Kayseri. Kayseri es la antigua ciudad de Cesarea. La gente que estaba aquí, ¿qué pasó con esta gente? Y muchos se marcharon a Grecia, que es donde se forma la Iglesia Oriental, la Iglesia Ortodoxa, y muchos se marchan a Italia.
¿Por qué? Porque Turquía e Israel pierden importancia, Italia y Grecia ganan importancia, ¿sí? Bien, entonces, en el siglo XI el lugar es abandonado y lamentablemente muchas de las capillas, muchos de los huecos son utilizados por cazadores, por pastores, por agricultores como depósitos. En algunas de ellas, lamentablemente, hasta se enciende fuego, pero vamos a perdonarlo por la simple razón de que estas personas no tienen, el nivel académico, la sensibilidad académica, para apreciar lo que hay aquí. Esto es historia de la humanidad, o sea, aquí es donde empieza todo. Esto es patrimonio de la humanidad, toda la Capadocia. Entonces, bueno, los vamos a perdonar. A los que no podemos perdonar es a los que siguen llegando, trepándose como verdaderos trogloditas, y haciendo corazoncitos y poniendo fechas. A eso ya vienen a cortarle las manos, pero a eso sí no los podemos perdonar. Bien, en el siglo XI es abandonado, pero más tarde, cuando las prioridades del país se van abasteciendo, ¿qué es lo que gana importancia? Y gana importancia la arqueología, gana importancia el arte, gana importancia la historia. Por lo tanto, el Ministerio de Cultura y Turismo naturalmente pone manos a la obra y lo declara joya, porque efectivamente lo que hay aquí es sumamente antiguo, sumamente importante, o sea, son los rasgos de los primeros que estuvieron en la Capadocia. Pero esta vez algunas de las capillas son rebautizadas. Ejemplo, bajando unas escaleritas por ahí, a la derecha, está la iglesia de la Manzana. ¿Y por qué la iglesia de la Manzana? Y porque resulta que cuando entra, ven una columna y sobre la columna hay un círculo. Bueno, a ellos les pareció manzana, nos puede parecer un pomelo, nos puede parecer sol o una luna. Por lo tanto, la capilla fue rebautizada. Capilla de la Manzana. ¿Qué tan antiguos son? Entonces vamos a ver que claro, todas las paredes son importantes. ¿Por qué? Porque en las paredes hay pasajes de la Biblia, como por ejemplo la última cena, como por ejemplo la iglesia de Judas, como por ejemplo la crucificación de Cristo, como por ejemplo la entrada a Jerusalén y muchas otras más. Pero para nosotros la pared más importante es la pared de la izquierda, porque cuando entramos y vemos la pared de la izquierda, vemos todos los rasgos históricos que vivió la Capilla de la Manzana. O sea, vemos el periodo iconoclástico, mejor dicho, vemos un fresco. Sobre ese fresco notamos que hay una capa de yeso o de un material muy similar al yeso, pero hay una capa. Luego, sobre esa capa vemos simbología que pertenece al periodo iconoclástico, pero luego vemos rasgos donde claramente hay una capa de yeso y luego los frescos. De hecho, hablando de los frescos, por ejemplo, los frescos es que parece que los hubieran hecho antes de ayer, en el buen sentido de la palabra, porque el dibujo no es primario, el dibujo es esbelto, hay pocos colores, pero no hay derrame en línea, o sea que está muy, pero muy bien conseguido. Ahora, cuando entran también nos va a llamar la atención, la columna, el arco, la cúpula, pues, sí, en arquitectura, la columna llevará el peso del arco, el de la cúpula, etcétera, etcétera, pero aquí nadie lleva el peso de nadie. Nadie lleva el peso de nadie, porque cuando entraron a esculpir como los picapiedras, aquello era, macizo, era todo homogéneo. Por lo tanto, todo lo que van a ver ahí va a ser riqueza arquitectónica del periodo que corresponde, ¿sí? Luego vemos otra capilla, justo detrás de eso, la capilla de Santa Bárbara. ¿Han oído hablar de Santa Bárbara? Bien, Santa Bárbara tiene una mitobiografía muy, pero muy curiosa. La mitobiografía de Santa Bárbara dice que Santa Bárbara era una bella muchacha, con muchísima fe.
pero Santa Bárbara había tenido la mala suerte de ser hija de un gran infiel. Entonces la encierra en una torre, no le da de comer, no le da de beber, no le da nada, y le pregunta todos los días si ha renunciado a su fe. Santa Bárbara dice que no, y así van pasando los días. Su papi no se queda tranquilo y hace que contraiga matrimonio con un caballero moro. Entonces el caballero moro, claro que quiere acceder a la torre, pero cada vez que va, trueno, tormenta, rayo terrible, el caballero feliz. Y así van pasando los días, hasta que un día ya el caballero decidido va a romper puertas. Pero se eleva semejante tormenta, semejante rayo, que uno de los rayos pega donde ella está encerrada, y Santa Bárbara muere incendiada. Por eso es la santa de los truenos, la santa de los rayos, de las tormentas, de las lluvias, de los astilleros, de los bomberos, etcétera, etcétera. Ahora, Santa Bárbara es la capilla más rústica, más la capilla más rústica que van a ver. Es la capilla, digamos, donde más simbología vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de este tipo de lugares, claro, el término usar eso, me parece que, me imagino que, me supongo que, le meto un poquito de arqueología, otro poco de imaginación y me armo la historia. ¿Por qué? Porque no hay datos escritos. Entonces, me supongo que, y me imagino que, porque, por ejemplo, la simbología no se ha llegado a deducir claramente. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo sé algo mínimo del cristianismo y veo como dos arbolitos grandes, dos pinitos grandes y un pinito en el medio, obviamente mi mente fotografiará el nacimiento. Si yo sé que en los ángulos de una cúpula están los evangelistas o los querubines, mi mente fotografiará aquello. Pero ¿alguien me lo ha confirmado? No. Yo me lo imaginaré y yo me lo supondré. ¿Sí? Y el gallo lo que hace es anunciar la mañana. Bien, entonces el gallo podría ser la simbología de lo nuevo, de lo que nace, de lo que vuelve a revivir. Podría ser la simbología de la resurrección. Podría. Pero ¿acaso el gallito no podría ser el símbolo de Pedro? Yo no le conozco, Kikiriki, no es mi amigo, yo no sé nada de él, Kikiriki. Podría ser también la simbología de Pedro. O sea que ambas teorías nos valen. Ahora, también en la misma pared van a ver un bicharraco medio raro. Entonces volvemos a lo mismo. Estamos hablando de cristianismo en Oriente, de cristianismo en Asia Menor. Entonces, en la gran mayoría de las capillas en Asia Menor, vemos el mal representado dentro del bien. O sea, como el yin yang, es filosofía. O sea, donde está el mal, tiene que haber una pizquita de bondad, porque no somos demonios. Y donde está el bien, y habrá una pizquita de maldad, porque tampoco somos angelitos. Por lo tanto, en la gran mayoría de las capillas en Asia Menor, esto estaba representado. Entonces van a ver ahí en la pared un charraco, con una cola de pavo real, luego un cuerpecito como de tortuga, luego van a ver sus cuernitos y sus garritas, porque el mal se acercará a nosotros de forma bella. Por eso su colita de pavo real. Luego, bajando un poquito más la vista, van a ver que a mano izquierda está San Jorge, luchando con el dragón. Luego está San Gregorio. San Gregorio, gregorianos, Grecia. O sea, todo deriva de la misma palabra, ¿sí? Luego van a ver también allí dentro, a la derecha, un hueco que supuestamente es el altar, con dos huequitos acompañados, los cuales uno de ellos aparentemente parece un confesionario, y probablemente lo sea. Entonces es una adaptación, porque también objetivamente, analizando la historia de las religiones, olvídense la fe, la historia de las religiones, sabemos que en el cristianismo la confesión aparece en el siglo X. O sea, no ha sido ley de Dios, ha sido ley del hombre. Por lo tanto, a partir del siglo X, vemos que en todas las capillas, en todas las iglesias, un agregado que será el confesionario. ¿Sí? Bien.